historia, a lo largo de mi vida, he conocido personas fascinantes y personas que he admirado muchísimo. Creo que la congruencia y el encontrar la forma siempre de serte leal es una de las mayores virtudes de la persona que te voy a presentar. Para mí, esta persona simboliza rectitud, pero sobre todo simboliza esa disciplina con amor que cuando te encuentras y descubres, se vuelve una medicina y un regalo al mundo. Ale Cervantes, bienvenida a este espacio. Gracias por tu invitación. Al contrario, para mí es justo eso, es compartir un poquito de lo que vivimos todos los días o de lo que compartimos todos los días con la gente y con el saber que todo siempre se está moviendo, ¿no? Que no importa qué tan avanzado o qué tanto creas que ya avanzaste en el siguiente curso o en el siguiente momento, te das cuenta que hay cosas más que aprender. Y para mí eso ha sido el caminar contigo, el caminar con una mujer que considero extraordinariamente exitosa, pero además con una mujer que considero extraordinariamente amorosa y clara. Entonces, compartir este tiempo contigo es increíble. Cuéntame, ¿de qué quieres que platiquemos? Pues de lo que tú quieras. Pero bueno, antes que nada, gracias. Este caminar contigo ha sido extremadamente, extasiante, maravilloso, retador, divertido, congruente. Y como dices tú, ha dejado huella y ha dejado huellas, no sé si en mucha gente, pero en mí ha dejado bastantes huellas. Y creo que eso es lo que ha sido interesante en nuestro caminar juntos, que hemos forjado el tamaño de las huellas que hemos querido dejar en nosotros mismos y a su vez, por congruencia o por coherencia, se ha marcado ese compartir nuestro camino, ¿no? Creo que una de las cosas en donde más hemos podido mirar esa transformación es cuando realmente nos olvidamos de qué es lo que queremos dar o qué es lo que tenemos que dar y simplemente nos ponemos al servicio para que la magia suceda, Para que ¿no? suceda. Y creo que siempre Ale y yo nos reímos mucho el uno del otro porque yo soy extremadamente libre, ¿no? A mí, mientras menos me quieras meter en un sistema, más va a funcionar mi cerebro. Y Ale Es totalmente diferente. es opuesto. Ale lo que necesita es saber paso A, paso B, paso C. Después los podemos cambiar ya en la fórmula, pero hay que conocerlos. Al principio hay que conocer, hay que tener una estructura, hay que tener un foco, un objetivo y luego ya lo podemos modificar, pero si no me pierdo. Y creo que esa mezcla y esa combinación ha sido dinamita porque nos ha permitido mantenernos en esa claridad hacia dónde queremos llegar, pero también nos ha llevado a un lugar donde la magia, los milagros o cosas que nos sorprendemos ocurran, ¿no? Para mí, si alguien comparto mucho tiempo mis inseguridades, mi miedo al fracaso o mi miedo a no ser suficiente, ha sido con Ale. Y esta constante cuestionamiento y este constante acompañamiento nos ha permitido encontrarnos en lugares que realmente han sido completamente transformadores. Te lo puedo platicar a mí. Yo recuerdo varios momentos en mi vida en donde sin duda tus palabras y la forma en la que has acomodado o discernido la información me ha ayudado no solo a tener claridad, sino a tener certeza de lo que quiero hacer en mi vida o de las decisiones que quiero hacer en mi vida. Y me parece que eso es justo estar al servicio de alguien, justo el poder mirar a alguien más allá de los límites o más allá de las propias creencias que una persona tiene o que tú tienes de ti mismo para llevarte a un lugar extraordinario o a un lugar fuera de límites. ¿Cómo ha sido, Ale, para ti esa salida de esos lugares de límites? Porque te conozco, Me conoces, me conoces. llevamos ya casi 15 años, 13 años juntos conociéndonos y he visto esa transformación de la Alejandra que era. Cuadrada, disciplina. Y no solo eso, cubiertos para todos, desinfectados, guardados en bolsa,
¿saben? Antes de la pandemia, o sea, no crean que esto fue después de la... No. Fue antes. Y cómo hoy esta misma Alejandra se desenvuelve en un ambiente completamente diferente con los caballos, completamente libre y completamente asertiva en ese movimiento. ¿Cómo ha sido ese movimiento? O sea, A ver, te voy a platicar. Creo que el otro día me mandaste una definición de mi carrera o de mi trascendencia o trayectoria y te la modifiqué un poco porque justo en ese momento entendí muchas cosas de quién era y cómo he movido. Y era esta hipersensibilidad de pequeña, donde en mi casa era normal la hipersensibilidad o sentir cosas o ver cosas. Y cuando a los normal al grado de normalizarla y de obviarla, o sea, de ya no se hablaba del tema. Sí, ¿Estás de sí, acuerdo? O sea, era tan normal sentir o percibir lo que iba a pasar que ya ni se hablaba, era como, la mesa o el mueble que está en la sala. A los 17 años, 17, 18, que muere mi exnovio y uno de mis mejores amigos, en ese momento ya no era mi novio, pero fue mi exnovio y uno de mis mejores amigos, me doy cuenta que esa hipersensibilidad no era normal, que la gente no veía lo que yo veía y yo no sentía lo que yo sentía. conozco esas... O sea, ahí me di cuenta, a los 17 años me di cuenta que era rara, o sea, era diferente, o sea, que no era normal lo que ocurría en mí. Y entonces decido entrar a la Facultad de Química en la Ciudad de México. O sea, nada que ver. Ajá. Nada que ver, a control de calidad, a microbiología, a una estructura completamente disciplinada en la que encuentro la seguridad y el safety place de mi mundo. Y sabes, me gustaría justo hacer una acotación a ello, porque yo no estudié universidad y cada que hablo con los chavos o cada que hablo con adolescentes que tienen esta inquietud de dejar la universidad, siempre les digo, la universidad te asegura ese sistema, ¿sabes? Te asegura ese proceso de pensamiento que a lo largo de mi vida puedo ver que me faltó, o que me ha faltado, o que ha sido los lugares donde más he cojeado personalmente hablando. Y cómo al final en esa necesidad de entender lo que vivías, te lleva a una estructura tal para poder lograr acomodar y discernir o descartar aquello que no fuera tangible. Exacto. De hecho, me acuerdo muy bien que mis papás, o sea, mi papá del Politécnico Nacional me decía, güey, la mejor de mis hijas, la mejor decisión, que no oigan mis hermanos esto, pero la mejor decisión, qué bueno. Y mi mamá me decía, por favor, te pago en donde quieras del mundo. Pero no, la UNAM, ¿cómo? Yo veía otras universidades y yo decía, no, o sea, va a seguir siendo mi mundo de cristal que no voy a aprender. Entonces me voy a la UNAM, un mundo completamente distinto. Rompes ese capelo de cristal. Rompo el capelo de cristal rosa maravilloso que me habían creado mis padres. Pero sí lo rompes, pero te vas a un capelo de libros, ¿no? Me voy a un capelo de rata de laboratorio, donde estudio todo es medible. Tiempo, todo es medible, todo es estructura, todo es cuánta gota, o sea, una gota es un número, un modelo es un número, todo es una estructura. Y de ahí me voy a una de las grandes... Acabo de entender algo brutal. ¿Ubicas? ¿Por qué crees que te gustan tanto los caballos? ¿Por qué? Porque es un laboratorio. Claro, es un Porque al laboratorio. final, normalmente en terapia no ves el resultado. Normalmente en terapia te quedas pues con la charla o con los ajustes. Al día siguiente o en la siguiente sesión te cuentan un poco el avance, pero realmente no lo tangibilizas. Sí, y en los caballos, lo que vas hablando y lo que vas acompañando, lo que se va viendo, se va resolviendo y se va instantáneamente. como un laboratorio. O sea, medible. Exacto, tenemos una hipótesis, o sea, cuando un paciente llega y tenemos una idea, entonces se genera una hipótesis. Científica como cualquiera, hipótesis inicial, una idea inicial, y entra el paciente al ruedo y se empieza a acomodar una metodología completamente estructurada. Por eso amo los caballos, exactamente. Y al final se da un resultado. Medible. Un análisis y luego una conclusión. Medible. ¿Ves por qué me gustan tanto los caballos? Que es mi pasión. Pues sí.
mi pasión son los caballos. Perdón, me brinqué, perdón. Eso me pasa mucho y ya lo saben, pero Pero regresamos entonces. Estoy acostumbrado. UNAM, Luego me voy a un... sales de la UNAM. O sea, en la UNAM se cambia tu perspectiva del mundo. En la UNAM se cambia mi perspectiva del mundo. Y ¿En qué sentido? Para mí yo creo que en muchos sentidos. La primera es, me da un mundo muy seguro porque es un mundo completamente medible en el cual no hay emociones. O sea, blanco, blanco, negro, negro, duro es duro, mojado es mojado, punto. No hay emoción en lo científico. Todo es medible, todo es mental, todo es ¿Lo consecutivo. podríamos llamar verdades absolutas? Podría poner a discusión que no hay ninguna verdad absoluta. Hay principios absolutos, pero desde una perspectiva, nada es absoluto. O sea, el principio H2O incluso en esa medida. agua. Exacto, H2O genera agua, es un principio, una ley, una teoría. Pero mi percepción de agua es completamente diferente a la mía. Exacto. Entonces, la verdad absoluta, si hablo de una percepción, para mí no es absoluta. Si hablo de una teoría tangible o una teoría demostrable, sí llega a ser absoluta. Y que en esa absolutez es donde te resguardas, ¿no? O sea, al final del día, en ese punto, decir qué sí es y qué no es, qué es negro, qué no es negro. Exacto, deje de sentir. Claro, qué es tangible y qué es mi imaginación. Exacto, mi vulnerabilidad se achicó a los números. Mira, cambió muchas cosas. La primera, y yo creo que la más importante para mí, es un mundo real, un mundo de diferentes clases socioeconómicas, que fue importante, pero sobre todo un mundo de pensamientos político, social, económico, totalmente distinto. Claro. O sea, la realidad del mundo. Y eso creo que me ayudó hoy a ser lo que soy y a poder interactuar con muchísima gente de cualquier estrato social, estrato cultural, social, económico. Yo creo que esa fue mi mayor aprendizaje. Y también una de las mayores traiciones a tu sistema, sobre todo a tu mamá. Un poco. Mamá no quería. ¿No? O sea, fue mamá como... creía que yo iba a estar en peligro. El único lugar donde te rebelas, ¿no? Sí, me rebelé de ser la niña fresa de la papá. Y la cuidada y la protegida, a decir, en todo digo que sí, excepto en eso. Exacto. O sea, todo era una disciplina, todo dije que sí, nunca me rebelé, hasta ahí. Ese momento fue crucial para mí, fue mi primera rebelión con mi madre. Y que además es de educación, ¿no? O sea, no me puedes decir que no porque me estoy yendo al de las mejores opciones. Para mí la mejor opción y gratis, entonces no hay una manera de que me digan, no te la pago, porque pagaba 20 pesos, entonces no había opción, y aparte era algo maravilloso que era la Facultad de Química. ¿Qué otra cosa me enseña? Me da seguridad esta parte que decía que me quita la sensibilidad o me quita la vulnerabilidad y es lo que es. Eso a mí me enseñó muchísimo. Y lo otro es todo es medible, todo es aquí y ahora, todo es como un diagrama de flujo. Eso es lo que más me enseñó. Y que se vuelve una de las herramientas terapéuticas más grandes que tienes, ¿no? Exacto. Como terapeuta es mi mayor herramienta. Mi pensamiento es un diagrama de flujo. O es un organigrama. Ya tú me cuentas una historia, yo pasos y yo en mi cerebro se hace un diagrama de flujo, una telaraña, y empiezo a acomodar. Y eso me lo da la Facultad de Química. Como si pudiéramos decir que la Facultad de Química te da la capacidad del análisis 100%. De grandes cantidades de información. 100%. O sea, la Facultad de Química me enseñó a discernir sin emoción. O sea, la diferencia del juicio... O sea, empezabas a ser terapeuta o empezabas tu camino de terapeuta en el lugar donde ni siquiera lo hubieras imaginado. En el lugar... de hecho, te voy a decir, estaba en cómo decido ser química, estaba en el comedor de la casa de mis padres con varios folletos a los 18 años. ¿Entre ellos uno de psicología o no? ¿O ninguno? ¿O nunca? No. Uno era psicología, otro era educación especial. O sea, otro era química de alimentos, otro ingeniería en alimentos, otro era ingeniería química, otro medicina, neurociencias. Porque mi examen de vocacional, bueno, o sea, todo, menos arquitectura ni... Matemáticas, nada que tuviera que ver con... No, matemáticas sí, pero arquitectura y diseño, y eso no.
Entonces, pues yo tenía aquí todos mis brochures, ¿no? Entonces yo dije, no, psicología. Educación especial, no, me falta lo difícil. No, me falta lo complicado, hacerme la complicada. Ahí fue uno de los grandes, O sea, estudias química porque era lo que se te hacía difícil. sí. Ok. O sea, estudio química O sea, porque, pero escucha, qué divertido, porque vas y te peleas en tu casa, ¿no? Porque al final del día lo quieres hacer a tu manera, sí, claro, pero en esa la manera te aseguras de ponértela difícil la más para difícil, ser la mejor en tu casa. claro, o O sea, sea, para decir, difícil. a la que se le dificultaba la química, la lleva a la excelente. Exacto. O sea, si había una materia difícil para mí, era pues, la química, que mi profesor te voy a decir, mi profesor de química, que no me acuerdo cuál era su nombre, creo que era Lemos, no sé, era Lemos. No es tan bueno con los nombres, ¿eh? No, No, o sea, me angustié. así viven la vida, ¿no? La facultad, el profesor de la prepa es el que me enseña a enamorarme de la química. Ok. Entonces, pues dije, bueno, me gusta, pero se me hace difícil. La psicología y la pedagogía se me hacían regaladas. Piece of cake. Piece of cake. Y entonces dije, vámonos a lo difícil, vámonos a la UNAM, o sea, vámonos al proceso difícil. Y realmente lo que me enseña hoy la facultad o la universidad o la ciencia es todo ese proceso de discernimiento Y, sin emoción. y que en ese punto decir que es una de las herramientas más poderosas que tienes en terapia, sin duda lo considero, es sí, el proceso de flujo, pero el asegurarte que los pasos sean medibles. Una de las cosas que a mí más me gusta del proceso de terapia de Ale tiene que ver con cómo sus tareas o su proceso de neuroreconocimiento o neurocognitivo tiene que ver con el proceso de hacer que pueda ser completamente medible, ¿sabes? Que pueda ser realmente tangible el punto de dónde estamos y qué queremos hacer. Correcto. No lo había visto así, pero ¿qué crees que sí? Sí estaba la razón. Obvio. Sí, yo tengo analizado la vida. Obvio. Y ya después de salir de la universidad, que obviamente yo no tenía nada de este conocimiento, o sea, este discernimiento, estas conclusiones son después de algunos 20 años, 25 años. Me voy a una de las empresas más importantes de botanas en México y me paso por varios Puestos. puestos, pero el que siempre más me gustó fue el de abrir nuevas empresas, o sea, como el aprendizaje, el enseñar, tal. Entonces ahí como que empiezo a cuestionarme un poco hacia dónde tengo que ir dirigida. Luego doy clases de química, biología, matemáticas en una prepa del sur de México. ¿Y qué te enseña eso? O sea, al final del día, pues esta gran empresa vamos a decirlo, Sabrita, te enseña, o sea, sales de la universidad y ya estás contratada, básicamente, ¿no? Me contratan antes de acabar, de la titulación, sí. ¿no? Porque empezaste tus prácticas ahí. Y en ese proceso, ¿qué aprendes en Sabritas? O sea, ¿qué es de las cosas más fuertes que te deja Sabritas como persona? Qué buena pregunta. Sabritas me dejó muchísimo. Uno negativo es que yo no sé poner límites en mi trabajo. O sea, que me pongo que es positivo y negativo. Me pongo la camiseta y me pierdo en el trabajo. Entonces, es este autoabuso que constante para ir a la perfección y conseguir mis resultados. Eso me enseñó. Otra cosa que me enseñó es la capacidad que tiene que tener un ser humano para resolver conflictos inmediatos. O sea, que si caes en el drama, ya perdiste. Y pierdes dinero, pierdes tiempo, pierdes productividad. Hasta pues, se pone en riesgo en personal. Hasta pones en riesgo el personal. Entonces no puedes trabajar con drama. Todo es inmediato. Y creo que a mí al menos en trabajar en el corporativo, una de las cosas más grandes que me enseña y que siempre lo digo es, si manejar una empresa es así de complejo, no me puedo imaginar lo que es manejar un país, ¿no? O sea, porque pensar corporativamente te obliga a siempre buscar la mejor decisión para la mayor cantidad de personas posibles. Eso no quiere decir que todos van a estar contentos o que sea la mejor decisión para todos, pero estás buscando la mejor decisión para la mayor cantidad de personas claro, posibles. Pero hay veces que el conflicto es como en cualquier familia, es
si los departamentos no están alineados, Si no tienen procesos. si no tienen procesos, si te quieres pisar el uno al otro, el resultado no se da. Entonces, cuando hay lucha en el lugar, lucha de poder, lucha de ego, el proceso va a tener un cuello de botella. Que eso nos lleva a... Y entonces podrías decir, o podríamos decir que parte de ese aprendizaje de Sabritas tiene que ver o te enseña tu lugar. Fíjate que me he cuestionado muchísimo mi tema del hogar. Soy una hija quinta, Quien no lo sepa, desde la biodescodificación, a partir del cuarto hijo es no deseado, ¿no? Digo, exacto. para que tengamos Para un que tengas contexto ese completo. contexto. De hecho, me decían la píldora, me acabo de enterar hace poco que no era por amor, no era No era porque quita, sino era porque falló la... bonita, sino era porque falló la píldora. Fue un momento duro en mi vida. Porque al final, en Sabritas, desempeñabas el puesto de 6 personas. Sí, Y eso, sin duda, cuando te vas y le dan el puesto a 6 personas, te da un lugar, te da un reconocimiento. me da un importante, reconocimiento. o una vista importante. Me da una vista importante. O sea, me da esta capacidad que tengo de decir, sí puedo, pero ¿a qué costo? Ok. ¿Y Ok. en ese momento lo veías? O sea, ¿en ese momento lo reconocías esa mujer chingona que eras? ¿O era entre sombras? Hubo momentos que sí lo reconocía. Ujú. O sea, pero para mí era lo que is what it is, lo que tiene que ser, la autoridad, lo que manda. Y me gustaba tanto, me apasionaba tanto todo el proceso de promociones que no me importaba. La verdad es que no me importaba. O sea, sí soy una apasionada de lo que hago. Y entonces, cuando algo me apasiona, no me importa. Ujú, ujú. Y mi tema de lugar, yo creo que, te voy a decir, yo creo que mi tema de lugar siempre estuvo muy claro desde pequeña. Mis papás siempre me lo dieron. Nunca hubo competencia entre hermanos o al final fui la favorita de mis padres y de mis hermanos. Entonces no tenía conflicto de lugar, ¿sí? O sea, tengo 4 hermanos arriba, mis 2 hermanos varones siempre me dieron mi lugar. Entonces, creo que nunca tuve ese ¿Eras la conflicto. consentida? ¿O eres la consentida? Sí, sí, era y soy y seguiré siendo la consentida. Nunca tuve un lugar de pertenencia, nunca tuve un conflicto de pertenencia. ¿Por qué? Porque siempre mi familia me lo dio. Entonces, luego cuando salgo a Sabritas, y ahí me doy cuenta que pues no era tan especial, sino era una del montón, Ujú. eh, La famosa salida a la vida la real. famosa salida a la realidad. Que realmente no fue tan dura porque la UNAM te ayudó a salir de un capelo de cristal. No, O sea, no, no, hablo a de ver. la primera, la UNAM. Ok. O sea, ahí es cuando, te voy a decir, no es cierto, cuando encontré mi verdadero lugar así, fue en la prepa, en el Westminster. Ahí me encontré yo. O sea, mis papás me querían traer en la escuela de monjas de mujeres que mis hermanas estuvo y pues yo no, yo sí tengo un proceso rebelde. Y el Westminster era mixta, era bilingüe, aunque tenía una autoridad muy estricta, Ujú. ahí encontré quién era en la prepa. Ahí, ¿En la disciplina? claro, Un poco. siempre en la disciplina. O sea, todo el mundo se enojaba con la directora, que era Miss Alfa, que yo amo y adoro, porque era muy disciplinada. Y para mí la disciplina es todo. Ujú. O sea, yo creo que mi lugar me lo dio la disciplina. Ok. O sea, cuando yo tengo disciplina, mi lugar lo tengo muy claro. O sea, es como está dado, ¿ok? Ujú, ujú. Y entonces toda mi vida he buscado lugares que me disciplinen o lugares donde ya hoy no busco la disciplina externa, sino me autodisciplino. Entonces podría decirte que mi lugar sí lo da la disciplina. Y después, al salir de Pepsi o al salir de Sabritas, ¿qué te lleva a tomar esa decisión de soltar ese emporio o ese lugar? Porque al final del día, pues, 6 posiciones, la firma de cerrar lugares o negocios o fábricas, y no porque las cerraras tú, sino porque simplemente no No cumplían con la calidad. con el estándar que se había marcado. ¿Qué te lleva a tomar la decisión de cambiar del traje sastre
a otra cosa. Me embarazo de Diego, Ok. que es mi primer hijo, que hoy tiene 22 años. Te voy a decir la verdad, o sea, podría decir que fui muy estoica y tenía los ideales y mis realidades. No, 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 no. La verdad es que a los 4 meses de embarazo, en un conflicto que teníamos de calidad en Sabritas, llevaba pues algunas horas, podríamos decir unas 10 horas sin comer, y el bebé se pone a quejarse. Y ahí fue cuando digo, mis prioridades no están claras, mis límites no están claros y tengo que renunciar. Fue duro. O sea, esa momento de autodisciplina contigo, o sea, de darte cuenta que tú no te estabas cuidando, que tú no estabas procurándote, ¿fue rudo contigo? Muy rudo. O sea, no fue rudo tomar la decisión de irme de esa Estaba beca. decidido. Estaba decidido. Soy una persona que en donde estoy, Radical como yo, ni como mi mamá, sin rojo negro, ay. rojo negro. En donde estoy me voy a poner la camiseta y voy a dar todo para que cuando yo tenga que soltar la camiseta no me desgarre. Fue duro el darme cuenta que yo no era mi prioridad. Ok. Eso fue duro. O sea, Ok. fue duro darme cuenta que mi hijo no era mi prioridad. O Qué sea, raro, ¿no? rudísimo. O sea, Porque si hubiera sido tu estómago, no te hubieras dado cuenta. O sea, no, si no, hubiera sido el hígado, no te hubieras dado cuenta. Si hubiera sido el corazón, no te la hubieras dado cuenta, cabeza, los ¿no? nervios, nada. Y lo único que te lo detona, y que creo que es una de las cosas que hemos juntos aprendido, el amor que los hijos tienen a los padres porque puedas mirar aquello que no has podido resolver o que no está resuelto, ¿no? Porque al final es ese amor el que mueve para que te puedas mirar y puedas hacer pues ese check de conciencia. Claro, habían pasado varias cosas que yo me había dado cuenta que me estaba abusando. Yo no digo que la empresa me abusó, siempre digo que yo me abusaba. O sea, nadie te hace nada que tú no Permita. aceptes o permitas, ¿no? Nadie, tú usas los cómplices, yo encontré los cómplices perfectos. Yo me estaba abusando, yo estaba rompiendo límites de horarios De ti mismo. de mí misma, Claro. de ser supervisora de mezclas y calidad de promociones, de dobletear turnos, y nunca me puse un límite. Nadie me lo pidió, ojo, ¿eh? Nadie me lo pidió, porque hasta mis jefes de repente me decían, ¿neto haces todo esto? O sea, ¿cómo? O sea, ¿en serio haces todo esto? O sea, realmente nadie me lo pidió. Era una autoexigencia y un perfeccionismo en el que yo vivía. Cuando nunca me escuché y nunca me amé primero a mí antes que a mi profesión o antes que a una obligación o antes que a una disciplina o un deber ser. Hasta que llegó, de hecho, después de un viaje de estar en China 2 o 3 semanas de trabajo, nos embarazamos, imagínate, ya sabemos por qué, y hasta que él se empieza a poner mal o él me empieza a exigir alimento o descanso, fue cuando dije, hasta aquí. Es decir, otra vez usé un límite externo, no usé un límite interno. O sea, no usé mi autolímite. Sí, como si la disciplina fuera siempre hacia afuera y no hacia adentro. O sea, exacto. O sea, buscar una disciplina externa para que me limite. Y eso fue lo fuerte. O sea, lo fuerte fue decir, ¿cómo no por mí? Pero sí por ti, ¿no? Y entonces ya ¿Y que estás de acuerdo que es el significado del amor de madre, ¿no? O sea, al final del día es ese momento en donde toda tu psique cambia para poder estar listo para defender algo que ni siquiera conoces y ya amas más que nada en la vida. Más que nada. Y de hecho lo hemos platicado mucho tú y yo, que tristemente, y lo platicábamos antier en una comida, o no me acuerdo hace cuánto ya, y llevamos tantas semanas juntos que lo tenemos perdido. Alguien me decía, estábamos discutiendo si las mujeres iban más a terapia o los hombres. Entonces yo decía que el conflicto de la mujer es que generalmente va por los hijos, va a cambiarse por los hijos. La inspiración o la tocada a la puerta son los hijos. El hombre no.
el hombre es por él. Y también por eso podríamos tener claro el por qué el hombre avanza más rápido en terapia que la mujer. Exacto, porque cuando el hombre decide ir, Es por él. es por él. ¿Se tarda más? Sí. ¿Son menos? A lo mejor sí. Pero cuando lo decide, Se mueven rápido. se mueve rapidísimo y va profundo, porque la mujer es... Porque además el cerebro del hombre es unitarea. Entonces, si ya estoy aquí, a eso vengo y a eso quiero. Exacto. Y la mujer no. No, la mujer no es por ella, es por sus hijos. Ujú. Luego ya se dan cuenta que tienen que ser por ella. Luego regresan otra vez a los hijos. Luego están en esta discusión, pero de verdad, sí me voy a mover y se mueven ellos. Y luego al final... O hasta que no se muevan ellos no me hasta puedo que- mover. Exacto. Y ya cuando nosotros las mamás entendemos, ya nos centramos en lo profundo. Y que normalmente, tristemente, ocurre cuando la mujer ya está casi desesperada, ¿no? Cuando ya está al borde de ese colapso. Cuando el niño se está a punto de ahogar, pues ya se ahogó. Correcto. O sea, es ese, ¿por qué no tapé el pozo antes? Ujú, ujú. ¿No? Y cuando el papá, cuando ve el pozo, lo tapa, ¿no? O sea, sí lo ve. Si no lo ve, no lo ve, punto. Exacto. Porque no lo ve. Exacto. Porque su mirada está en otro lado. Pero cuando lo ve, ¿no? Hoy teníamos un paciente que literalmente en el momento en el que lo vio, los caballos empezaron a mover rapidísimo, ¿no? No lo tuvo ni que tocar. Ni tocar. ¿Por qué? Porque al final del día no es lo que haces, sino es desde dónde estás. Y entonces cuando la mujer se pone como primera prioridad, entonces sí, puede hacer las transformaciones que necesita. Exacto. Y podremos hablar no de mujer u hombre, sino energía femenina. 100%, completamente. Si la energía femenina Es predominante. es predominante. Y cuando la energía femenina se mueve solo por el otro, su Sin duda. profundidad se va a tardar mucho más. Sin duda. Pero Salimos de Sabritas, salimos de Sabritas, nace Diego, te enamora. me enamoro, me pierdo en él por completo, me convierto en la mamá en la maestra de música, la maestra de natación, la maestra de ejercicio, la maestra de ta 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 ta. ¿Desde la sobreprotección o desde el querer compartir? No, del gozo absoluto. Ok. Ahí sí era ni sobreprotección ni perfeccionismo, sino gozo. O sea, era algo que gozaba mucho, que disfrutaba muchísimo, muchísimo. O sea, a mí la maternidad me gustó mucho. La de Diego la disfruté extremadamente absurda, ¿no? Luego, ahí mi hipersensibilidad empieza medio a tocar porque Diego empieza a sentir cosas, empieza... ¿Con el embarazo no se despierta? O sea, no regresa No, a la... nada. Nada. Qué raro, porque normalmente cuando una mujer se embaraza, pues, todos sus sentidos se Y hipersensibilizan. sí, pero no me acuerdo, ¿eh? Lo bloqueaste. O sea, lo bloqueé. Y sí, no me acuerdo. O sea, no me acuerdo. La verdad es que te podría mentir que en el embarazo tenía una hipersensibilidad. Nada, cero, no me acuerdo. De hecho, no. Y es más, te voy a decir, yo leía el qué esperar cuando eres mamá o tal. Yo leía un mes después para no cuadrarme y decir, bueno, entonces los latidos, no, haz de cuenta, pasar el primer mes y el segundo y el primero, y así, entonces decía, check. Solo checando que el bebé vaya creciendo en correo. Exacto, solo confirmando que todo va bien, y ya. Cuando nace Diego empieza a sentir cosas, empieza a ser muy sensible, y ahí es cuando digo, ay, empiezo a despertar o a recordar cosas. Mm-hmm. Pasa Diego y como a los 2 años de Diego, me entra una desnutrición severa en mi cuerpo. Y entonces el doctor, después de decirme que puede ser cáncer, leucemia, lupus, hoy entiendo que me desgasté. O sea, fue un desgaste. Te desviviste. Me desviví. Fue un desgaste desde la escuela, desde Sabritas terminé con Diego, entonces me desviví, me desgasté. Es esta parte que siempre les decimos que suena egoísta y a todos nos han regañado cuando éramos chiquitos de no pienses en ti primero, piensa en los demás. Uh-huh. Ahí entendí no entendí, pero medio lo vi que si yo no me lleno no te puedo dar. Uh-huh. Y entonces empiezo a hacer un amor o un maternaje vacío. Uh-huh.
Recordaba, Nunca puedes dar agua de una jarra vacía. Siempre recuerdo dar. mucho uno de los momentos con los huicholes que ellos decían, ¿no? La tierra te da porque está llena. Uno no puede dar si no está lleno, Exacto, ¿sabes? O sea, exacto. si tú no tienes energía renovable dentro, si tú no tienes intención, emoción, motivación, pasión, si tú no te cuentas la narrativa que tú quieras, nunca va a haber nada que compartir. Exacto. Y entonces yo siento que me desgasté. O sea, no había un alimento, una retroalimentación y solo era fu, 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 fu. Y al final dejaste de hacer tu pasión, ¿no? O sea, al final dejaste de hacer lo que te alimentaba, que era esta sensación de tener todo controlado y de Sí, tener todo medido y de tener todo, y de pronto se pierde eso, ¿no? sí. De hecho, te voy a decir que ni me volví loca. O sea, no creas que era la tolita, la Lysol y Eso viene después. eso viene otra vez después. O sea, no, era de que se ensucie, que se enlode y que chupe el piso, que se meta al agua. Diego entró al agua menos de un mes. Ujú, O sea, él empezó a gatear en el mar, nadó antes de caminar. O sea, ujú. era un niño muy expuesto A la vida. a la vida y a la naturaleza. Colapsa mi cuerpo y me dicen que no puedo tener más bebés y que si iba a tener más bebés me iba a tardar como 5 años. Ujú, Al mes me embarazo ujú. y me embarazo de Darek, un bebé que durante 8 meses está en riesgo. O sea, Por esa desnutrición. por esa desnutrición. O sea, mi cuerpo lo quería sacar y él se agarró con dientes. O sea, me lo imagino así como un gatito y dijo, yo de aquí soy, no me saca. Nada, Nada de que en 5 años, de que nada, no, no. yo llegué, estoy aquí. Es más, te voy a decir, yo me hice varios meses prueba de embarazo y salía negativa. Hasta el cuarto mes empezó a pintar. Ok. O sea, Sí, sí, tu cuerpo no tenía ni energía, mi cuerpo no, o ni sea, hormonas ni para eso. hormonas, o sea, no, o sea, no estaba, seguía con mi ciclo, me ponía, o sea, me hacía las pruebas. Yo creo que me hice como 20 pruebas Ujú, y salía que no estaba embarazada. Pero yo sabía que yo estaba embarazada. ujú, O ujú. sea, Sí, algo eso me, que sientes. y algo me decía que yo estaba embarazada. Entonces, como a los 4 meses sale que ya estoy embarazada. Y pues yo, bueno, pues ya estoy embarazada. Nace Darek sin sistema inmunológico, con un Complejo. complejo, porque no era, no era ninguna teoría Ujú, clara, ujú. no Sí, es, salía de la ciencia. salía de la ciencia, O o bueno, sea, o de los sí, médicos que que de lo conocen. esperado, o Ujú. sea, no era o el sistema inmunológico que le faltaba, ya no me acuerdo, Glóbulos el blancos glóbulo o... blanco, o la K o la T, no me acuerdo ya bien, este, le faltaba de todo un poco. Ujú. Y ahí me vuelvo a conectar con la espiritualidad. Ahí A putazo. a putazo. Ahí empiezan a darme señales, ¿no? O sea, telefonazos, me despierto, conecto, y ahí es cuando a putazo se abre la hipersensibilidad. Y era eso, lo perdías, ¿no? Era eso lo perdía. Sí. Entonces, nace Darek. Nace Narek Sin sistema... con conflictos en el sistema Ok. inmunológico, o sea, no era cero sistema, con conflictos con el sistema inmunológico. Pero pues con la carrera, pues todo es así claro y preciso, y Ujú. entonces hablaba el mismo idioma que los doctores, ¿no? Este, recuerdo una noche estábamos en uno de Hospital del Sur, y Darek estaba en su cama, yo estaba en su cunita, yo estaba en el sillón y me levanto y lo veo el rosadito, el perfecto. Y, y yo, no, algo está pasando, algo está pasando, algo está pasando. Voy con las enfermeras y le digo, me acaba de hablar el doctor Conti que le tienes que hacer todos los estudios. O sea, respiración, Sí, sí, sí. temperatura, Está todo el proceso. todo el proceso de Check. chequeo. Y entonces ves su expediente. No, eran las 8:30. No, no es cierto, no.
No lo marcó. Y de hecho te voy a decir, por estas fechas, 10 y tantos de febrero, no lo marcó. Pues si quieres, yo ahorita le hablo y le digo que no estás haciendo caso. Van, lo reciben, lo checan y ya no tenía palpitaciones. Ok. Código rojo, temperatura bajísima. Sí tenía palpitaciones, pero muy bajas. Código rojo, fue media hora. No De sé, estrés. de 3, para mí fueron 6 años. Sí, claro. En el conflicto de le hablo a Jorge, no le hablo a Jorge. Si le aviso, no le Le aviso, aviso. no le aviso, está con Diego, ¿no? ¿Qué hago, no? Y me acuerdo perfecto que el doctor que estaba internista me dijo, ¿cómo supiste? Le dije, mira, puedes creer 2 cosas, instinto materno o un ángel me vino y me lo dijo. O yo creo que alguien fue y me lo dijo. O sea, y así empezaron a pasar muchísimas cosas. Pasan 2 años y medio, Darek se estabiliza gracias a un medicamento del Politécnico Nacional que es el factor de transferencia, y lo digo con orgullo porque eso lo salvó. O sea, el factor de transferencia del poli lo salvó. En esa época estaba en estudio. Y de ser un niño que no tenía mucho futuro, es un niño perfecto. ¿Y cómo se conectan las cosas, no? Porque al final del día, pues es de donde estudió tu papá. Exacto, es donde mi papá. Exacto. Porque tu papá ya no conoce a Darek. Mi papá ya no conoce a Darek. Mi papá muere cuando yo estaba en la carrera. O sea, Ajá, o sea, mi papá y yo decíamos, bueno, pues es que tú eres del otro, eres de los burros y yo de los pumas, pero bueno, ahora somos pumas, hablamos el mismo idioma. somos el mismo idioma. Lo salva definitivamente esa medicina, totalmente. El factor de transferencia del poli lo salva por completo. Es un niño perfecto. Y en eso, Diego levanta la mano y dice, es mi turno Me de toca. hacerme ver, hacerme visto. Pero desde el lado emocional, ahí sí, no tengo idea. O sea, Crashar. crasheo. Regreso a la casa mater, a la UNAM, a que me enseñen la psicología y a que me enseñen la conducta humana. Llego a unos muy buenos lugares, laboratorio, onda rata, laboratorio, a que me enseñen cómo criar a un hijo, a que me enseñen qué son las emociones, a que me enseñen a hacerme vulnerable, a que me enseñen muchísimos factores y muchísimas cosas. De hecho, te voy a decir que ahí aprendí una de las cosas que más tú y yo usamos. Una psicóloga, no me sé su nombre, llegó hace 18 años a mi vida, me dijo, es muy fácil, disciplina a tus hijos desde lo que está mal, no desde lo que te molesta. Y eso es parte de lo que tú y yo hemos enseñado muchísimo en todos los periodos, deja de educar desde lo que te molesta, de tus heridas, ya le hemos puesto más salecita o más información, pero es lo mismo. Es lo mismo. Sé congruente con tu educación, sé congruente con tu crianza, y la única manera es no criar desde ni heridas, ni desde lo que está mal, está mal, y lo que está mal, está bien, está bien. Exacto. Lo que está mal, está mal. En casa del tío, del abuelo, con la visita. Hoy decíamos, ¿no? En una sesión, es que en las casas debería de haber como en los países, una carta magna. O sea, ¿qué está permitido y qué no está permitido? Exacto. ¿Cuáles son las reglas y cuáles no son las reglas? ¿A qué nos vamos a pegar o qué no nos vamos a pegar? ¿Cuál es la legalidad de esta casa, no? Es jugar en la misma cancha, con las mismas reglas, con los mismos jugadores, con los mismos árbitros, con todo, ¿sí? Y yo creo que ese ha sido uno de los mejores consejos de mi vida. Bueno, lo repito, tan bueno que lo seguimos usando tú y yo. Sin duda, sin duda. Y ahí empiezo a conectar con las emociones. Y ahí empiezo a ver el mundo de las emociones, pero desde un lado más técnico. Okay. ¿Sí? Al cual... Desde un entendimiento. Desde el by the book, desde el libro, desde la teoría, desde las teorías psicológicas del ser humano. Lo cual yo me resistía porque era etiquetar. Sí, juzgar. Y hacer una metodología, una emoción, y entonces era igual a la ciencia.
y era de lo que estaba huyendo un poco para ser vulnerable. Entonces me craché un poco ahí. Sigo estudiando, pero no convencida de que es la técnica para las emociones. Pero bueno, Diego sale adelante muy bien. Me voy a dar clases, no voy a decir a dónde, de muchas materias. Y ahí viene mi siguiente crack. Es como un chavo de prepa o secundaria que no quiere a sus padres o se siente rechazado o se siente humillado o se droga o bla, 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 bla. Voy a esperar que saque 6 en química. Bueno, 10 por supuesto. Bueno, entonces ahí es cuando me empiezo a dar cuenta de mi vocación. Y cuando quizás descubres realmente la importancia de los chavos, ¿no? Porque para mí una de las cosas más importantes de Alex Cervantes es cómo cuando un niño está en riesgo o cuando un adolescente está en riesgo, te desconoces, ¿no? O sea, Desconozco. y creo que es esa sensibilidad de haber convivido con ellos, ¿no? De haber visto sus dolores, de haber visto sus angustias, Exacto. sus ataques de pánico. Exacto. Esa apertura que ellos me dieron, o sea, porque me abrieron las puertas de sus corazones y de sus almas para contarme sus historias más profundas y decir, ok, sí te voy a enseñar química, sí te voy a enseñar biología, sí te voy a exigir, porque obviamente había una disciplina, pero ¿cómo voy a llevar más allá? De hecho, la verdad es que eran niños que cuando yo me vine a Woodlands me hicieron cartas de decirme, eres la primera persona que me disciplinó en mi vida, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de de las importancias de las emociones, de la importancia, sí, de la disciplina, pero más de la vulnerabilidad, más de la conexión, más de dejarte permitir sentir. Como de la importancia de la emoción, ¿no? O sea, como de lo que mueve la emoción, ¿no? Lo que mueve la emoción, o sea, lo que hay más allá de una cabeza. O sea, no solo Sí, no solo la teoría, no solo solo la teoría, sino o sea, cómo se lleva al cabo. exacto, no solo la acción, no solo el hacer, no solo el pensamiento, que para mí era pues, lo único. Luego me vengo a vivir a Woodland y me vuelvo loca. Y creo que en ese venirte a Woodlands es donde realmente aprendes la autodisciplina, ¿no? O sea, ahorita un poco cuenta qué fue llegar a Woodlands y qué fue llegar aquí al bosque, pero sin duda, si pudiéramos ir marcando capítulos, es como si hasta ese momento de la educación hubieras entendido la importancia de lo que te habías desconectado, ¿no? O sea, la importancia de los riesgos que se cubrían o los riesgos los precios que se pagaban al desconectarse de las emociones. Pero realmente al llegar aquí es donde te confrontas a una realidad ahora sí real, ¿no? Ahora sí un caos en tu mente. Un caos en mi mente, un caos, porque imagínate, yo de estar conectada con 100 niños diarios, de lunes a viernes, tener mi horario, mi schedule súper claro. A las 7 de la mañana hacer esto, a las 7:05, 7:10, 7:20, 8:08, porque pues terminaba la escuela y ahora era mamá, ¿no? Y entonces dar de comer, irnos al club, irnos a clase de pintura, música, bla, 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 dormir niños y luego empezar a calificar. Era una estructura muy clara, donde no podía fallar una cosa porque se fallaba todo. De repente llega a nada, o sea, a nada, o sea, a nada. Nada era claro. No, llegamos a rentar un departamento, no había casa, no había escuela, Un nuevo país, no un nuevo país, nueva cultura. una nueva cultura, un nuevo idioma, que al principio pues a mí no me gustaba mucho, un nuevo todo. Todo era, mira, me ahogo, todo era absolutamente nuevo. Hoy entiendo que las frecuencias son distintas, o sea, México es un gran alta, terrible, y Woodlands es como teta, como gama, como es así. Es bosque, es algo de Bosque, naturaleza. todo es despacio, o sea, nadie camina rápido, Nadie la lleva prisa, ¿no? Y la Ciudad de México, ¿no? Sí. Entonces, ese cambio de frecuencia Crasheó. crashó, me volvió 6 meses loca. O sea,
mis hijos iban a la escuela, se salían a la escuela y yo lloraba. Regresaban y se acababan las lágrimas. Se iban y yo lloraba. Al grado de que Jorge se ríe mucho de mí porque le cuento que pues desbaraté las paredes porque con la máquina de vapor las limpiaba. Como no tenía nada que hacer, tenía nada que entonces hacer. pues su toque de limpieza y de microbióloga decía, pues esto está sucio, ¿no? Y entonces... Mis tocs crecieron ahí muy gruesos. El bosque te abre una hipersensibilidad. Yo siempre digo que los que vienen a este bosque o salen huyendo o entran en su espiritualidad, sí o sí, no hay un tercero. O sea, no hay un tercero. El bosque lo mueve. ¿Por qué? Porque en frecuencia, Por naturaleza. por naturaleza. Ahí me confronto realmente con las emociones. Ahí me confronto realmente Ya no con la teoría. no, conmigo. O sea, con mis peores oscuridades. O sea, con Demonios más. con mis mayores demonios. La abusiva, la controladora, la obsesiva. Claro. Sí, la que ya no tenía dónde sacar esa energía o ese exceso de energía en algún lugar que era en la escuela o era en Sabritas, y ahora era autoabuso, ¿no? Absoluto. Porque no ibas a abusar de tus hijos, eso sí lo tenías muy claro. Sí, disciplina. Okay. Ahí sí sobreexigí en disciplina con mis hijos. Mal plan. O sea, sí me volví medio loquita. O sea, sí era un poco hitleriana, la verdad. Y no de golpes y maltratos, pero sí era muy disciplinada al grado. Radical. Radical, era radical. Sí, 100%. Y conozco o reconecto a los 6 meses con Carla Moratín, que me da la oportunidad de trabajar con él. Y mi vida da un giro de 180 grados. Le vuelve a dar sentido. Le vuelve a dar sentido a mi vida. Y además terminas en una de esas carreras que tenías en la mesa, ¿no? Que es al final del día un niño de requerimientos especiales que requería todo el conocimiento, tanto de la teoría como de los alimentos, como de todo lo que habías aprendido. Como de todo. Mira, y de ahí pone la piel chinita. Y de ahí puedo volver a conectar con mis hijos, puedo volver a conectar con Jorge, dejo de estar enojada con Jorge, dejo de estar enojada conmigo, dejo de estar enojada con el mundo. Y ahí empiezo a entender un poco más mis emociones y a ponerlas un poco más en claridad y en un objetivo, que era Dani, ¿no? Y pues ahí empieza mi crecimiento aquí en Gordo. Y ahí nos conocemos. Bueno, no ahí, pero años. No, sí, como a los 2 años nos conocemos. Nos conocemos. No vamos a poder entrar en detalles de cómo nos conocemos. No vamos a entrar. ¿Qué fue para ti ver a un escuincle que llegar a darte un curso de manejo de energía? Porque al final del día, buenas experiencias, malas experiencias, no importa. Al momento en el que empieza el curso, pues yo era un niño de 20 algo, ¿no? Sí, de 20 y algo. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué ocurrió en tu mente? A ver si... ¿Qué se debate en tu mente en ese momento? Bueno, primero podremos empezar 5 minutos antes de yo ir al curso. La verdad es que yo iba a ir al curso para que alguien, un loco más que yo, me cerrara. O sea, era tanta la información energética y emocional que yo ya llevaba 3 años en el bosque que ya no podía. O sea, era una hipersensibilidad muy fuerte, cambios de humor muy fuertes. 2 años, porque uno me cerré por completo. Entonces yo dije, bueno, tengo que encontrar a alguien más loco que yo, o que me lo quite, o que... O que te lo quite, no había otra opción. Realmente no había alguien que me enseñe a manejar la emoción. No. Yo bueno, 2 años, 1 año antes, por una experiencia, agarro y me cierro por completo. Okay. Entonces, ese año... O sea, digamos que volviste a esos 17, cuando decidiste volverte a cerrar por completo. Exacto, pero ese año fue muy fuerte porque me cerré por completo, o sea, plain. Entonces,
ni triste, Sí, sí, ni sí, enojo, ni feliz, ni aterrada, o sea, fue un plain, ¿sí? Entonces, la verdad es que no estaba muy contenta, o sea, no era un año así, era funcional y por fuera todo el mundo me veía como una mamá funcional y todo perfecto, la voluntaria perfecta de la escuela, la mamá perfecta, la hija perfecta, la esposa perfecta, ¿no? Pero no había emociones en mí, o sea, era plain. Entonces, bueno, pues me dice una amiga, Perla, que viene alguien a dar un curso. Y yo, ese era yo. ese era Angelina. Y bueno, qué flojera, la verdad es que no me interesa, pero bueno. Entonces me puse 30,000 pretextos. El dinero, el tiempo, mis hijos y todo me lo ponían así. Tic, tic, tic. Va a estar muy lejos. Yo paso por ti. No me va a dar el dinero. Me llegaba. Diego Darek le daba gripo tos y se curaba todo. Y dije, bueno, a ver, si ya. Ah, no, no me acuerdo qué dije. A ver, si es para mí, creo que fue el dinero. Si es para mí, ponme el dinero, no. O sea, que me llegue el dinero. Y pues me pagaron. Entonces me llegó. Entonces dije, no, no te hagas güey, es para ti. Llegamos, que éramos 6 o 7, ¿no? Sí, 7 mujeres 7 mujeres adultas. adultas. eh, Adultas, earlys, 30, 35 para arriba. sí, yo creo que sí, 30 ¿No? sí, 35 para arriba. Y entro y veo un escuincle pues casi vestido como tú. Bueno, con una camisa, No, y los pantalones rotos, sí. un polo verde, yo creo que era, ¿no? Ajá, ajá. Una polo verde que decía aquí una marca, con los pantalones rotos, unos tenis. Y yo dije, ¿cómo? Este güey caguengue, ¿me va a enseñar algo? Porque además se imaginaban que iba a llegar no sé quién, qué gurú, güey, o sea, porque me habían pedido currículum, me habían pedido una cantidad de cosas. Yo no te lo quería, yo no. No, para las circunstancias, para las circunstancias, Sí. ¿no? Entonces, ¿y qué? O sea, Y entonces la verdad es que dije, bueno, pues ya estoy aquí, ya lo pagué, pues hijo, pues ya qué. Y la verdad es que cuando volteaste dije, algo vi que dije, yo jamás voy a olvidar ese momento porque voy a confiar. yo estaba muy enojado, ¿no? Yo estaba molesto por X o y al final, cuando digamos que hay un ritual que hago normalmente antes de iniciar un curso y es literalmente desconectarme de lo que esté viviendo para poderme traer al presente y estar ahí. Y me acuerdo muy bien que en el momento que volteé te me quedaste viendo, sonreíste y me dijiste, va, confío. Y yo te dije, si tú te avientas, yo me aviento a donde sea. Exacto. Y te lo sigo diciendo. Igualmente, después de varios años. Sí, algo pasó. O sea, algo me lateó, algo hubo que dije, va, confío y adelante. Y ahí empezamos esta locura. Y entonces después te voy a decir la conclusión de lo que ha sido esto. Ha sido la unificación de mis dos mundos. Ujú. Mi espiritualidad o mi hipersensibilidad, vamos a llamarlo, mi hipersensibilidad con mi mundo científico. Y para mí ha sido un deleite al ver o ser parte de esa transformación, porque de ver una mujer que se iba by the book, ¿no? Me acuerdo que estábamos en ese curso y me decía, pero a ver, ¿qué palabras? Y yo, suelta las palabras. No, ¿qué palabras? ¿No? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto y la coma? Y hoy ver a una mujer que confía a ciegas en lo que siente y que además me ha acompañado a darle sentido a todo ese pensamiento disparado que hay en mi cabeza para darle un fomento, que para mí ha sido realmente un regalo el ver cómo esa mujer se ha ido camaleónicamente transformando en ser una extraordinaria terapeuta, en una mujer que, y no lo digo yo, lo dicen cientos de pacientes que tienen, que el llegar a tu consulta es saber que van a salir mejor. Y,
Y eso, sin duda, creo que es resultado de la transformación que has estado dispuesta a hacer tú y de cómo tú has estado dispuesta a desmoronarte las veces que sean necesarias para volverte a reconstruir. Y creo que eso es sanar. Creo que ayer leía algo, ¿no? Y decía, para sobrevivir a alguna circunstancia, te creaste una idea o una personalidad para sobrevivirla. Ujú. Y sí, funcionó, era guerra. Estabas en la guerra y necesitabas esa personalidad para sobrevivir. El problema es cuando nos quedamos ciclados en esa personalidad. Y creo que si algo has sabido o has tenido la capacidad es a desmoronar eso, tomar las herramientas que sabes que funcionan y reinventarlas en un ambiente o en un ámbito completamente diferente, ¿sabes? O sea, en, en algo que no, que tú dirías, no tiene nada que ver las moléculas con las emociones y al final del día tienen que ver. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Gracias. Gracias por compartir tu historia. No va a ser la primera ni la última, se los prometo. Vamos a pujar para que hagamos muchas más. No, para mí no me queda más que agradecerte y reconocerte lo privilegiado que soy de trabajar contigo. Para mí, compartir un espacio contigo, compartir un salón de entrenamiento, compartir un salón de taller, compartir pacientes, compartir el día a día, ha sido uno de los aprendizajes y uno de los lugares a donde mayor plenitud me has acompañado a tener desde un lugar sin culpa y sin sacrificio. Y eso eternamente voy a estar agradecido. No, el placer es mío. De las dos. Sí, hemos aprendido a decir de las dos. De nuevo. No, el placer es mío porque te voy a decir, ha sido, ha sido un reto, y no un reto en el sentido de reto sacrificio, ha sido un reto muy divertido. O sea, Challenge. eres un chavo 10 años menos que yo. No, no, es 20 años. Pero eso es 51 años. Pues algo menor que yo. Pero que me ha enseñado a ser mejor mamá. O sea, me ha enseñado a tener más claridad con la educación de mis hijos. Y ese ha sido el gran regalo. Ese aventarme por ellos, ¿sabes? O sea, sí me aviento por ti, o sea, me aviento por mí, pero obviamente no lo hago por ellos porque ya no soy esa mamá, sino que me has enseñado a entenderlos. O sea, me has enseñado a flexibilizarme, me has enseñado a lo que duele que una mamá te lastime. Y al final del día saber que siempre es un acto de amor. Y al final, saber que siempre es un ¿No? acto de amor. Que una mamá jamás va a querer hacer algo por lastimar a su hijo. Nunca. Aun cuando eso implique abandonar a su hijo. Sí. Para la mamá es el mayor acto de amor que Y puede lo hemos tener. visto muchas veces. Ujú. Entonces, gracias porque me has enseñado a ser mejor persona. Y ha sido un placer Es- estos recorridos contigo. Es un honor y seguiremos caminando juntos. Este es el principio de muchos. El otro día me decían, es que son una buena mezcla. Jorge es un poco liberal. Tú eres un poco... Conservadora. ahora soy muy conservadora. Jorge tiene 20 y tantos años. Tú tienes 51 años. Tú así tanta... Pero lo que es maravilloso es siempre llegar al mismo lugar. Sí. O sea, creo que lo divertido de nuestro Complicidad. caminar o complicidad es que tú llegas por acá y yo llego por acá, o al revés, pero siempre llegamos al mismo lugar. Y siempre convergen en el mismo punto de saber Siempre. que la mejor versión de la persona está en su responsabilidad. Exacto. Y eso me da la claridad o me da la certeza y la paz de decir, no estoy metiendo emociones, no estoy metiendo juicios, no estoy metiendo en mis creencias. Es lo que hay. Es lo que me reporta. Es lo que me reporta. Y yo siempre digo, al final del día, mi chamba como terapeuta es convertirme en el espejo que mayor nitidez pueda tener para que puedas mirarte en ese espejo y poder decir,
¿quiero ser eso o no quiero ser eso? Ujú. Y si no quiero ser eso, ¿qué voy a hacer en cambios en mí para que lo que refleje realmente sea lo que quiero? Y creo que ese ha sido nuestro mayor reto, ¿no? Sin duda. En no sé cuántos años, no sé cuántos talleres, no sé cuántas terapias, pero seguramente un día dijimos que íbamos a hacer el cálculo. Han sido miles y miles de espejos. Miles. Y generalmente después de los talleres o después de los periodos nos discutimos cuáles han sido esos espejos y volverlos a procesar y aprender ha sido un gran placer. Y creo que el saber que al final nunca está acabada la obra hasta que está acabada, ¿no? O sea, nunca está acabada la obra hasta que no cuelgas los tenis o hasta que no entregas este cuerpo. Y creo que ese para mí ha sido uno de los mayores lineamientos en mi vida, el saber que sin importar cuánta información tenga, sin importar cuánto me conozca, sin importar cuánto haya avanzado o cuántas veces haya vencido una herida o no, va a llegar con la misma fuerza, va a llegar con la misma intensidad, va a llegar a moverme de la misma manera. Y está en mí tener las herramientas para poderme mover diferente y solo con discernimiento y poder mirar qué aprendí en cada una de las constelaciones o qué aprendí en cada uno de los procesos, qué aprendí en cada una de las terapias, qué me regaló cada paciente para poder mirarme a mí, para Exacto. poder reconocerme, para poder mirar mi propio proceso, yo siempre les digo a mis pacientes, tú crees que tú crees que yo te acompaño, pero no tienes una idea o no tienen una idea la cantidad de procesos que yo he iniciado o que he podido resolver gracias a poderlo mirar con mis pacientes o gracias por poder mirarlo con alguien más y así poder reflejar. Exacto, usar esos espejos constante y darnos cuenta de que nos falta muchísimo y que cada vez Y eso es lo divertido. y que es lo divertido de la vida. Justo ayer lo decíamos En en, una de las sesiones. en el taller de antier, Ujú. ¿no? Cuando estábamos hablando del 2080, nos preguntaron, bueno, ¿y ese 80 ¿Se va a acabar? se va a acabar? ¿Se va a hacer más chiquito? O sea, va a convertir, hablo de consciente, inconsciente, ese inconsciente se va a hacer más chiquito y nosotros no. Mientras ese 20 crezca, ese 80 va a crecer igual. Porque mientras más sé, menos sé. Porque mientras más sé que existe el universo, menos sé del universo. Exacto. Mientras más sé que existe de la física, menos sé de la física. Mientras más sé que me conozco a mí, menos me conozco porque más me maravillo, ¿no? Más me sorprendo, más me dejo vivenciarme en un lugar maravilloso. Exacto, el chiste es no perderte Ujú. en ese ni 20 ni ese 80. Gracias, Ale. Gracias por este espacio. Un placer. Te amo infinitamente. Igualmente. Y es un placer seguir compartiendo contigo. Que sean muchos años más. Así será. Así será.